Non podemos saber como será o futuro. O único modo de prepararse para el é sacar o máximo proveito de nós mesmos, na convicción de que ao facelo seremos todos os flexibles e produtivos que podemos chegar a ser. Sir Ken Robinson. Todos deberíamos coñecer aquilo que se nos dá especialmente ben, aquilo no que somos realmente bons e que sempre quixemos facer, porque cando estamos realizando unha actividade das que nos gustan, o tempo pasa sen darnos conta. Sir Ken Robinson chama o estar no teu elemento. Algúas persoas teñen sorte e descubriron o seu elemento pronto, potenciárono e parte do seu tempo transcorre nel. Fixeron da súa paixón unha forma de vida. Outros descubrirono máis tarde, pero iso non invalida, xa que nunca é tarde para acadar aquilo que te encanta e queres. Ás veces custa topalo, pero se tes a gran sorte de coñecelo, lánzate a aventura. Loita polo teu desexo e incorpora na túa vida. Ás veces necesitamos parar e reflexionar, tomar un respiro e saber se estamos facendo aquilo que sempre desexamos. Se non é así, non tes que continuar correndo na dirección que seguías, nin na que marcan os demais. Podes elexir outros camiños para dirixirte cara ao lugar onde sempre quixetes estar. As persoas triunfadoras non son as máis ricas, nin as máis guapas, nin as que teñen máis títulos. Son as que lle botan a partida a vida e xogan. Ás veces perden, pero moitas outras ganan. Non se decepcionan con facilidade, teñen confianza en si mesmos, son perseverantes, optimistas, disciplinadas e cunha chisca de ambición por ser o mellor que eles poden ser. Pode ser que teñas varios elementos, en que a túa vida vai dun a outro, danzando e enriquecendo os teus días, cargándote de momentos satisfactorios e máximos. Probablemente no camiño te atopes persoas como a ti, tamén apaixoadas, elas configuraron contigo a túa tribu. Elas te acompañarán ao lugar onde realmente podes acadar o teu máximo potencial. Todos somos superdotados en algo. Podes ter facilidade para a música, para o deporte, como escritor, como comunicador, nas matemáticas, como organizador, nas manualidades ou incluso como conversador. Aquí non hai regras nin currículos avaliables. Aquí trátase de ilusión, do que emana de forma innata en ti, no que non poderías investir horas e no cansarte. Día a día estamos rodeados de persoas que están traballando no seu elemento, están acadando as satisfaccións e tamén derrotas, pero se atreven, seguen xogando, porque saben que a vida é dos que toman acción, dos que aman e apaixonan, dos que non se confunden. Atrévete como eles, descubre teu elemento e loita por potencial e incorporalo na túa vida. Sal do sofá, ponte en acción e te esperarán experiencias maravillosas. Non te acomodes, sal a ganarte a vida, o premio será unha vida de aventura. Pois vou sair á auga, vamos entrenar e logo vamos a correr. Despois de acabar as clases, vaste a facer outra cousa, non? Que faz? Fago judo. Faz o sea, eres judoka? Sí. Creo que te gusta moito patinaxe. Sí. Pero... A que te dedicas despois de estar aquí en clase? Despois de estar aquí vou a entrenar a Tui, fago piragüismo, son deportista de alto nivel no club Calle Tudense. Deportistas del instituto que ha tenido algún logro. El primero, ¿qué deporte? ¿Cuál es? Piragüismo en aguas bravas. Mira, que me han dicho aquí que eres una superjugadora de balonmano. Ahí. ¿En qué posición juegas? De portera. ¿De portera? ¿Y de qué categoría eres? Juvenil. ¿Cómo surgió tu pasión por este deporte? Sí, bueno, esto fue gracias a mi hermano, que se apuntó en ciclismo hace un par de años, y gracias a él, pues a los 5 años me metí en un club hasta ahora. ¿Qué empezó así? ¿Como algo que te apuntaron tus padres y que decías tú a ver qué pasa y después ahí viste que te gustaba o ella misma te dijo, Mónica te dijo que tú valías mucho para eso? Sí, al principio me empezaron a decir la gente, apúntate, que te va a gustar, que tú vales para eso. Y luego de allá a unas últimas clases Mónica me dijo que fuera al gimnasio, que tenía una buena calidad para hacer judo y
bueno, mi madre ya me llevó para el gimnasio y ahora sigo. Por que decidiste facer esa disciplina? Pois os de Calleto se viñeron ao meu colegio de primaria, deron unha presentación para patrocinar o deporte. Entón a min empezoume, e fui probar un día, gustoume e quedei. Levo 6 anos. Empezou esta pasión por o deporte? Pois empezou un día que no colegio deronnos un papel con actividades e estaba piragüismo e aguas bravas en Goián e eu decidí ir a probar. Sí, e logo cambiei para aguas tranquilas. A ver, ¿por qué la danza y no A ver, fútbol o el atletismo? Yo creo que desde muy pequeñito ya me gustaba el baile, todo relacionado con el arte. Entonces, cuando era muy pequeño y me ponía la ropa de mi madre y ponía la canción a tope. Entonces, cuando vine para aquí, que yo viví en Santander muchos años, y cuando vine para aquí mis primos estaban en una asociación de danza y me dijeron, mira, ven a probar. Bueno, pues creo que fue a partir de ahí que a mí me incentivó la danza. Nunca fui muy ligado al fútbol. No. ¿Cómo surgió a tu pasión por ese deporte? Porque mi hermano hacía judo cuando era pequeño y yo lo veía a él y que le gustaba mucho y tal, entonces me apetecía a mí también. ¿Qué te gustaba en patinaje? Pues prácticamente todo, pero las piruetas y saltar es lo que me gusta. ¿Empezaste a jugar con el mano? Pues empecé en Goián, que había escuelas deportivas, y pues un día me dio por ir hasta el pabellón y bueno, pues yo no conocía el balonmano, pues no sé, me enganchó. ¿Te enganchó ya desde ese momento? Sí, y luego me ofrecieron ir a la Guardia a entrenar. ¿Cuántos años llevas practicando ese deporte? Desde los 5 años, así que ahora van a hacer sobre 13 años. ¿Desde qué tiempo hay que practicas este deporte? Desde muy pequeña, desde ¿Los 3 años? ¿Cuándo empezaste a jugar al balonmano? pues hace... Más o menos 6, 7 años. sí, 6 años. 6 hasta ser judo. Pues empecé en quinto de primaria con la actividad extraescolar, era una actividad extraescolar del colegio. ¿En qué colegio? En el pintor Antonio Fernández. ¿Desde qué edad exactamente empezaste a todos los días o varias sesiones a la semana? Empecé a dedicarme profesionalmente a partir de los 16. ¿Desde qué años? Desde os 11. Desde los 11. ¿Cuántas horas entrenas o cuánto tiempo dedicas a...? Pois normalmente me dedico 3 horas diarias, máis ou menos, cada adestramento. De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿Dónde entrenas? ¿Cuánto tiempo entrenas? Entreno los lunes, miércoles y viernes, 2 horas al día. 2 horas. Son 3 días a semana. Sí. O sea que son 6 horas. Sí. Son moito tempo. ¿Cuántas horas dedicas al día? Depende del día. Unos días me dedico 2 horas y media, pero eso también puede ser a base de kilómetros, o 70 kilómetros, 80 ¿Cuántos días entrenas? 5 a semana. 5 a semana. ¿De lunes a viernes? No, martes, miércoles, xoves, venres e sábado. Vale. O lunes xeralmente entón non entrenas porque estás los. E cantas horas levan? 2:30 o día. ¿Y cuántas horas le dedicas cada día? 2, 3 horas, depende. ¿Cada día? Sí, cada día 2, 3 horas. ¿De lunes a viernes? No, martes, jueves y viernes a ver uno. Caray. Empecé a entrenar 5 o 6 horas diarias, los sábados y domingos. Y bueno, para eso te das que entrenar, ¿cuánto? Pues 3 horas al día, 3 horas... 3 días, 3 horas. No, todos los días 3 horas. Todos los días 3 horas. ¿Compites? Sí. ¿A qué nivel? Galegos e campeonatos de España. A nivel de campeonato de España, ¿cuál foi o máximo premio que conseguiches? Campeona de España en K2. Caray. Pero tamén, algo comentaches en algún momento que participaste en K4. Subcampeona de España. ¿Qué competiciones importantes que veches? Pois
O ano pasado fun ao campeonato do mundo en Portugal e conseguí o terceiro posto. ¿Cuáles son las próximas así, citas importantes que tienes? La Copa de España, Supercopa de España y así. ¿Y te ves preparada y con ganas? Sí, bueno. Oye, en la última me dijeron que te fue muy bien, ¿no? En el Campeonato de España. Ah, bueno, sí, pero en este no fue muy bien, pero en el del año pasado El sí. año pasado sí, habías quedado tercera o así, Sí, ¿no? quedé bronce siendo infantil de segundo año. Caray, pues eso implica que realmente debe ser muy buena, ¿no, Joana? Sí, bueno. ¿Y qué fue lo que has logrado? Pues soy campeona gallega y quedé subcampeona en el campeonato de España. ¿Fuisteis a Europa? Sí, porque la temporada pasada también hemos quedado cuartas o terceras. Y pues los que quedan entre los primeros pues juegan en Europa, tienen esa posibilidad. Ahora de los logros esos que tes, algo me dijeron por ahí que muy bo. Pues, o sea, en competiciones no tan oficiales, cuando era de BIN y así, pues casi siempre era todo oro, o sea, quedaba primera. Y ahora ya pues me está costando más, porque claro, son competiciones más. A medida que vamos aumentando edad. Y parece ser que participas en campeonatos. Sí, en campeonatos gallegos, sí, así por Italia. Y después E tamén de España. E agora creo que estás preparando o Campeonato de España, non? Sí, a ver si hay suerte. Porque a lo mejor pasan 4 o 5. Yo quedé quinta, entonces. Porque necesitas pasar unha clasificación para poder acceder ao Campeonato de España. Primero tienes que pasar el provincial. Y es, el provincial consta de baile corto y baile largo. Entonces, si no pasas el corto ya no vas a ningún campeonato más. Ajá. ¿Para estás en qué curso? En primero. Los estudios supongo que fenomenal. Sí. Ok. E como podes compaxinar os estudos co patinaxe? Bueno, pues como yo a casa, es comer rápido, estudiar los CBBs y pues cuando voy a patinaje a veces, pues si me detengo en el camino de viaje que es en Vigo, pues voy estudiando un poco así. ¿Te quitó mucho tiempo de estudio? ¿Empezó a complicarse? Sí, o sea, yo llegaba y me despertaba a las 8 más o menos, venía al cole hasta las 3, 4 y a partir de las 4 o 5 pues me iba hasta las 11 a entrenar y... ¿Hasta las 11? Sí. ¿Dónde estudias? Pues por ¿Y algo que te motive para seguir adelante? No, me gusta. Nada, solo porque te gusta. Sí. ¿Alguna meta que quieras conseguir? Me gustaría llegar al cinturón negro. Solo eso, nada de profesional ni nada, simple. Gustaría seguir ligado ao deporte? Sí. A este deporte? Sí, a este deporte. Sí. E cal sería o próximo reto que tes? Campeonato de España de Zamora. Cando é? Finales de junio. Gracias, Julio. E crees que tes posibilidades? Sí, en cada uno. Lo has conseguido. Intentaré. E creemos que sí, que lo has conseguido. Vale. ¿Y a largo plazo te gustaría seguir con el judo? Sí, ¿Te ves? Sí, yo espero seguir muchos años más aún practicándolo. Pues estupendo. Pues nada, me alegro mucho por ti y nada, mucha suerte. Gracias. Vale. Sí. ¿Cómo te ves dentro de 15 años? ¿Dónde te ves? A ver, me gusta soñar alto y creo que es importante también soñar alto porque yo cuando era pequeño tampoco creía que iba a conseguir llegar a donde he llegado. Entonces me veo en una gran compañía, pues igual en Europa, Estados Unidos, bailando profesionalmente. ¿Y tu meta? Pues ser campeón de España. ¿Y has tenido ofertas así alguna vez? Que te digan, oye, nos gustaría verte tal, o tu idea es seguir con los guardias. No, pero voy a seguir con los guardias. ¿Es tu reto en este deporte? ¿Este es un reto? Poder llegar a ser campeón de España, poco a poco, después poder conseguir algo en el futuro. ¿Cuál es tu sueño profesional en este deporte? Me gustaría poder vivir de él, ya que es algo con lo que vivo día a día. ¿Y qué quieres conseguir con este deporte? Llegar a ser algo importante a nivel mundial. A veces que va a haber gente más preparada que tú, en los Sí, sitios siempre a los va a haber. que vas a ir. Sí, o sea,
yo no soy el mejor del mundo y eso yo lo tengo muy claro. Y yo sé que hay mucho que trabajar, hay mucho que aprender y siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Y creo que eso es bueno para mí porque creo que es eso lo que me motiva a seguir entrenando y hacer cada día esto. ¿Y qué te gusta de este deporte? Pois me gusta competir, superarme, entrenar con meus compañeiros. ¿Y hay algo que te motive día a día para seguir en este deporte? Pues que después de tantos años haciendo todo este sacrificio, me gustaría poder preparar. ¿Y alguna vez te convertido en alguna carrera o algo? En bastantes. Hubo una vez que el día anterior estuvimos muy enferma y no podía ir a casa, pero al final fui a correr y me salió bueno. Oye, que me han dicho que fuiste al Campeonato de Europa ahí en Coimbra, ¿no? Sí, ¿Y qué tal fue? pues me tocó primero hacer con una rusa y fue un poco difícil porque iba yo dominando el combate y la tiré, pero dejé el brazo un poco suelto y me pilló y me hizo una luxación y tuve que rendir. ¿Alguna vez te has cansado? ¿Has dicho no puedo más, tiro la toalla? En alguna competición que estoy por el medio del trayecto y me canso a veces me da problema. Pero no la Y pasarías con el primer equipo, en principio. No lo sé, porque con los estudios y todo eso, pues... ¿Un campeonato que te marcara o...? La primera Copa de España, porque era la primera y no sabía cómo iba y me gustó bastante. Perdí, perdón, pero non sei, entón... Bueno, pois moitas gracias, Nené, moita sorte aí neses campeonatos. E hai nalgún momento na tua carreira deportiva que lembres con especial emoción? El primer campeonato de España. Sí. ¿Por? No sé, porque me encontraba muy feliz porque parecía tan difícil llegar al campeonato de España, pero al final como que al conseguirlo me viene ahí todo el ánimo y... Lo conseguiste. Claro. Muy bien. ¿Y te acuerdas de quién daba esa actividad? Sí, porque aún sigue siendo mi entrenadora en estos momentos, Ah, ¿y cómo se llamaba? Mónica Pacheco. Ah, y seguro que le estás muy agradecida, ¿no? Sí, De todo lo que te bastante. hizo. Aunque no se lo digo muy a menudo, pero sí que estoy muy agradecida con ella. Y después de tu paso por aquí, de estos 3 añitos, ¿qué te vas a llevar de recuerdo? A ver, aquí siempre me han apoyado muchísimo. Yo creo que yo vine de Portugal, donde nadie me apoyaba en relación a la danza. Decían que no iba a vivir de esto, que la danza era esto, que la danza era lo otro. Y creo que llegar aquí me ha abierto mucho la mentalidad y me ha ayudado mucho a seguir adelante porque tanto profesores como alumnos, como el director, como todo el mundo, siempre me ha apoyado y siempre me ha dicho si es esto lo que tú quieres, realmente lucha por ello. Y tal y como profesores, alumnos, mis padres también me han apoyado muchísimo y creo que venir para Tomiño, aunque sea un pueblo pequeño, creo que la diferencia entre pasar ese puente es muy grande.